les comento que vamos a enlazarnos hasta la rueda de prensa que está ofreciendo Ricardo Antonio Lavolpe, quien ayer fue destituido del equipo Chivas como técnico, y en estos momentos habla el abogado de Ricardo Antonio Lavolpe. Nos vamos a esta rueda de prensa que se realiza en la colonia Puerta de Hierro, y está hablando en estos momentos el representante legal de Ricardo Antonio Lavolpe. Y no ha cometido ningún ilícito. El doctor que no lo... ¿Por qué lo despidieron, abogado? Entonces, no, permítame tantito. El hecho que lo despidieron. Nadie lo ha despedido. Si lo hubieran despedido ya estaríamos preparando una demanda laboral. Entonces, yo no tengo conocimiento que haya un despido. Ahorita el señor Ricardo Lavolpe les va a comentar algunas inquietudes de algunas anomalías que él ha vivido durante estas 3 o 4 semanas que lo nombraron director técnico, y qué problemas ha habido y por qué se dice que lo despidieron. Pero yo les decía, conocen la trayectoria de Ricardo, podrá ser muy geniudo, pero no es delincuente. Nunca se ha visto involucrado en un delito, nunca se ha visto involucrado en una demanda, y si el señor Vergara conoce un delito, ¿por qué no lo puede denunciar? Permítanme un segundo. O bien, si él lo conoce y lo puede denunciar, él sí está cometiendo un ilícito, porque él debe de guardar secrecía sobre cualquier ilícito que se denuncie, y él parece que los medios de comunicación y las cámaras le encantan, y se ha subido a litigar un asunto que no es de él, a las cámaras y a los periódicos. Licenciado, debido a que ya la difamación y la calumnia ya no son un delito en Jalisco, ¿usted considera que habría de... Aquí estamos escuchando al representante legal de Ricardo Antonio Lavolpe, quien asegura que no ha sido corrido de su trabajo, y bueno, pues dando un punto de vista respecto a la situación legal que guarda y la relación laboral que guarda Ricardo Antonio Lavolpe con el equipo de fútbol Chivas. De acuerdo con el abogado, pues bueno, se desconoce que haya una acusación en su contra, aunque la Fiscalía del Estado ayer por la noche confirmó, 20 horas después de que pues se supone sucedió el hecho, pues diera a conocer que ya formalmente se hizo la acusación. Y en estos momentos vamos a escuchar la voz de Ricardo Antonio Lavolpe, entrenador del equipo de fútbol Chivas de Guadalajara, quien pues luce con un semblante pues el tradicional. Escuchemos a el entrenador. El peor momento de mi vida, sin ninguna duda. Las críticas ante uno como director técnico, bueno, son críticas. Si fuiste bueno o malo, ¿qué hiciste que dejaste de ser? Nunca me había pasado esto, y como lo dijo mira, el abogado, jamás tuve un pleito, jamás tuve que ir a reclamar un contrato ni nada por el estilo. De juicios nunca tuve, gracias a Dios, pero me encuentro en una situación donde tengo que hacer un poquito de historia. No me gusta la historia, pero hay que hacerla, porque la historia termina con la última parte. La primera historia de esto fue que ni dije nada, me callé la boca. No me gusta que ustedes lo sepan, ni la gente, lo que me hicieron el primer día que yo firmo un contrato. Cuando yo firmo un contrato donde ya estaba arreglado, está en el WhatsApp mío y está en los correos míos, donde yo llego a un acuerdo, después de haber hablado con el señor Vergara y el señor Herrero, económico. Lo lindo y la historia de todo esto, que me callé, no dije nada, que me tenía que haber ido ahí mismo, y no me fui, porque siempre después van a venir quién es Lavolpe, quién no, que todos ya sabían que no había una gran química con el señor Vergara. Pero cuando hice la presentación con ustedes, hago el entrenamiento, y cuando llego a mi casa a las 4 o 5 de la tarde, yo no había firmado todavía. Es decir, errores. Por eso cuando yo digo, cuando ustedes hablan de fracaso, no, son aprendizajes. Errores de no haber firmado un contrato antes de la presentación y antes de haber ido a un entrenamiento. Entonces se lo comento al abogado, porque ahí empieza toda la cuestión, cuando uno empieza a pensar qué está pasando. Cuando a las 4 o 5 de la tarde me comunican que no eran las cifras, que no estaban aceptadas. Me lo comunica el señor Herrero, y dije, pero pará, ya habíamos hablado, ya habíamos dicho.
se hizo una presentación, fui a un entrenamiento y ahora me salí con esto. Finalmente, como muchos no creen que la Volpe no es cuestión de dinero, no era una cuestión de dinero, era una cuestión de tener un equipo competitivo, lo que dije, tener un equipo en los primeros lugares y salir campeón y estar ahí arriba. Finalmente le dije al señor Herrero, está bien, acepto. Ahí empieza la primera. La segunda de un entrenador es observar y ver qué está pasando en este mundo Chivas. La segunda que pasa, y ustedes se habrán enterado, hubo un despido de un kinesiólogo que fue Fossati. ¿Qué pasa? Le tengo que comunicar a la gente que algunas veces no se meten en eso, pero la Volpe se mete en todo. Yo no puedo permitir que en mi equipo vaya gente con el despedido a su clínica, con el señor Fossati, y que tenemos el número uno, que no tengo ninguna duda, que es Rafa Ortega, como médico, jefe, tener otro kinesiólogo. Tuve que tratar esa segunda situación, donde hablar con los jugadores, que fue el señor Rafa Ortega el que más habló, y yo decía a los jugadores, señores, tiene que haber una unión y tenemos que tener confianza con lo que tenemos acá. Si alguno de ustedes no tiene la confianza en el cuerpo médico, se va a ir con el señor Fossati y empieza los chismes. Solucionando esos problemas, con el señor Vergara nunca hablé. Viene la tercera cuestión. Rumores, claro, rumores, que te llegan. Y el rumor es que hablo con los jugadores para no hacerlo en un salón por si hay algo. En el medio de la cancha hablo con los jugadores y digo, señores, los rumores dicen, o los oídos que me llegan a mí, que tengo que tener cuidado porque hay dos jugadores que tienen comunicación con la esposa del señor Vergara, con la señora Angélica. Ante todo le dije, esto no se vale. Yo no trabajo así. Desde ya le digo que si yo confirmo esto, esos dos jugadores no se quedan ni un minuto en este equipo. Esta fue la tercera cuestión, de los cuales le pueden preguntar a los jugadores si esa reunión o no de las dos campanas esas. Y viene otro rumor, pero que tampoco podía permitir, que la podóloga hace masajes. A ver, podóloga son las uñas, el pie, masajes no. En mi manera de reclamar, en mi manera de mi carácter, quizás me fui a verla, por supuesto, comprobé que sí da masaje, compruebo que da masaje, no a donde ustedes puedan pensar, es una barbaridad, pero sí en la rodilla. Vi que usaba la pomada árnica, que todos sabemos que es para las articulaciones, para desinflamar, y le dije, esto yo no lo voy a permitir, y te reclamo que esto nunca va a suceder acá. Las reclamaciones algunas veces uno no sabe, se terminó ahí, hasta luego, me fui, comprobé, no puedo comprobar lo otro, difícilmente los jugadores, yo sé que los jugadores, hay dos camillas ahí, es decir, a ver, sí, camillas, en una podología, no, camillas, ¿por qué? Entonces nada más, y sucede lo que todos ustedes están enterados, termino de los entrenamientos esto, con el señor Vergara no hablé, me extraña porque se escuchó una campana, y fue a hablar, yo creo que como jefe mío, en el sentido que, como el dueño del equipo, decía, venga, siéntese acá, ¿qué pasó? Lo mínimo que hubiera esperado, pero bueno, no fue así, y me entero ayer a las 1:30 más o menos, cuando había visto ustedes que estaban yo entrenando mucho con los jóvenes, que estaba dividido el grupo, porque también había cosas que no estaban aceptadas, que era por qué seguíamos entrenando, por qué todos los equipos ya están de vacaciones, por qué no le damos las vacaciones, por qué la semana que viene había trabajos sociales, no, se peleó mi profesor, no, ¿cómo trabajos sociales? Tenemos que darle al equipo el descanso y formar el equipo. En la formación del equipo tampoco entendía nada. Por un lado hay una campana que van con un empresario. En este caso, la amistad de Herrero con Hurtado, por un lado. Y yo
yo observo que por otro lado el señor Palencia sin ninguna duda está peleado a muerte con Hurtado, más allá de lo que ya había pasado con Chelis y todo lo que les puedo contar, va con Grey Taylor y tiene jugadores ya de Grey Taylor. Entonces ese panorama, claro, me encuentro a la 1:30 de la tarde con un boom, tiraron un tiro al aire y acá estoy. ¿Cómo fue el tiro? No sé, como lo dice él, tengo que esperar ahora. ¿Qué me notifican? ¿Qué me dicen? Pero de verdad no entiendo de dónde saca, si yo no hablé nunca con él. La única vez que él me ve cuando yo firmé ahí unos papeles, que no entiendo qué papeles firmé, que ayer me hicieron firmar otra vez. Y como yo no tenía una cuestión de finiquito, no finiquito, acá es una cuestión de familia. Lo deportivo para mí ya a los 62 años ni me va ni me viene. Acá es una cuestión de familia ya, de haber ensuciado algo que lo van a tener que comprobar, probar y veremos ante la justicia. No hay de otra. La palabra de la señorita la quiero escuchar, quiero ver su demanda, cómo es, como le expliqué a él, y veremos cómo está esa situación, porque verdaderamente yo me entero ya a las 1:30 de la tarde. Estas son las palabras, la versión de Ricardo Antonio Lavolpe acerca de esta telenovela que viene, que es el enfrentamiento con el club de Jorge Vergara. Ha mencionado, por si ustedes no tienen conocimiento de los nombres, ha mencionado a dos promotores que son los que al final de cuentas negocian los jugadores con los entrenadores, incluso con los dueños de los equipos, son los que tasan los contratos. Ha mencionado también un conflicto con jugadores en los cuales no confía por estar en contacto con la esposa del señor Jorge Vergara, que es Angélica Fuentes, y que entendemos por el sentido de la declaración fungían como orejas de la actitud y la actividad de el señor Ricardo Antonio Lavolpe dentro del Club Chivas. Además hace este señalamiento de la supuesta acosada o presunta mujer acosada, podóloga, y que Ricardo Antonio Lavolpe había cuestionado que además de ser podóloga diera masajes. Son 3 puntos fundamentales que van a evidenciar el manejo de uno de los clubes más importantes del país, pero también de la manera en que los clubes de fútbol se manejan en México. Este asunto de los promotores y la relación que guardan con los directivos, los manejos mercadotécnicos o extrafutbolísticos que a veces hacen que el desempeño de los jugadores tengan un bajo rendimiento, y por otro lado la relación que guarda la esposa de Jorge Vergara con pues los empleados que tiene en el club y en su empresa, además de estas anomalías en las cuales jugadores reciben un servicio de masajes que no es para el que estaba contratada la presunta mujer acosada. Y pues dice Ricardo Antonio Lavolpe que él desconoce la demanda, no ha sido notificado ni de la demanda que se supone está ya en la Fiscalía del Estado de Jalisco, ni tampoco tiene conocimiento de que haya sido rescindido su contrato. Además señala que tampoco Jorge Vergara habló con él. Entonces esto es lo que en algunos minutos ha expuesto Ricardo Antonio Lavolpe. ¿Y qué es lo que viene? Una telenovela que le va a dar muchísimo tiempo, aire, tinta, incluso las revistas amarillistas de espectáculos. Lo van ustedes a ver, porque aquí todo parece indicar que una manera de trabajo o dos visiones de un solo objeto, que es el fútbol, pues se contraponen, y esto es lo que enfrenta a Ricardo Antonio Lavolpe. En algún otro espacio y en algún otro momento podríamos platicar de la dinámica que sucede al interior de este tipo de situaciones de la empresa OmniLife, que pues son sumamente radicales cuando se ven involucradas relaciones entre sus trabajadores, y pues es en lo que han involucrado a Ricardo Antonio Lavolpe, quien dice estar tranquilo de pues los 22 años de carrera que tiene como técnico y en términos futbolísticos. Entonces ahí está la voz del entrenador de Chivas.